momento tome el control y que nos dé sabiduría a todos a poder escuchar. Que quite todo sentimiento en mí y que solo se muestre el Espíritu Santo. Que quite toda aquella cosa que pueda ser ilusa para tu palabra, Señor, porque tu palabra solamente es la verdad. Y que todos los hermanos que estén aquí estén atentos a tu palabra, más no a la persona que está aquí presente, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Créanme que desde aquí, las personas que han estado aquí en el púlpito, yo creo que se darán cuenta que podemos ver todo, y no hablo en lo físico, sino también en lo sobrenatural y espiritual. Podemos ver a las personas que tienen sueño, podemos ver a las personas que las obligan a venir, que vienen a fuerzas, pero también podemos ver a las personas que vienen muy dispuestas de corazón para poder escuchar la palabra, que vienen con mucho gozo para poder escuchar la palabra y que día a día vienen para alabarle y adorarle a Dios. Muchos de los hermanos a veces tratan de evitar la alabanza y la adoración. Yo creo que hoy fue un momento especial en el que a todos nos tocó la alabanza y la adoración, y que el Espíritu Santo estaba más vivo que nunca en nosotros. Yo creo que se sintió, no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, pero lejos de la música va lo espiritual, y el adorar en espíritu y en verdad al Señor, pues es de mucha fortaleza para cada uno de nosotros. A veces nosotros tenemos mucho miedo a lo que pasa en el mundo, porque en las noticias a veces suben de tono las cosas que se van anunciando ahí. Por ejemplo, se escuchan rumores de guerras, y en la palabra habla de esos rumores de guerras. Se escucha que hay mucha violencia, y en la palabra también habla de incrementar la maldad día a día. Y nosotros pues a veces ese temor lo vamos definiendo poco a poco, porque por medio de que nosotros vamos leyendo la palabra, nos vamos dando cuenta de que el temor pues es algo bueno y es algo malo, pero todo depende de cómo nosotros podamos definir la palabra temor. Hoy en día el tema que nos da el Espíritu Santo es que nos habla la palabra del temor de Dios. El temor de Dios es algo tan especial y tan afortunado para un hijo de Dios, que nos da demasiadas promesas, nos da demasiadas bendiciones, pero cuando no le tenemos ese temor a Dios, pues también nos da diferentes consecuencias a las cuales nosotros a veces no nos damos cuenta, y aprendemos a vivir con esas consecuencias, viviendo con ese temor, pero no de Dios. La palabra temor, a veces nosotros la podemos definir en tres partes, o hay tres tipos de miedos, y lo podemos ver. Uno de ellos es el temor al hombre, cuando nosotros tememos a alguna persona. Por ejemplo, en el caso de un hijo a un padre, yo creo que no sería de buena forma que nosotros le tuviéramos miedo a nuestro padre, porque nos pegaba, porque nos insultaba, porque cada que llegábamos a la casa teníamos alguna circunstancia con él y le temíamos. O el que estábamos a la primaria o en la secundaria, que era el abusador, aquel compañero que llegábamos a la escuela y nos hacía bullying, nos desesperaba y nos criticaba y nos hacía, y le temíamos, ¿no? Ya temíamos el poder asistir. También hay temor hacia ciertas circunstancias, nuestro jefe, a lo mejor en el trabajo, ¿no? Le tenemos miedo porque siempre me está corrigiendo, molestando. El otro temor es el temor a Satanás o a lo sobrenatural, pero en la parte del enemigo. En este caso, por ejemplo, las cosas sobrenaturales. A lo mejor unos espíritus están atormentándonos, a lo mejor algunos espíritus están día a día tocando nuestra vida para que podamos estar aprisionados en ese temor. Y el temor más importante, y el que todo cristiano tiene que tener, es el temor a Dios. El que tiene temor a Dios, los otros dos los deja de un lado. Un hijo de Dios no puede temerle a un hombre, y un hijo de Dios no puede temerle al enemigo o a Satanás. Más sí puede temerle a Dios. Pero ese temor a Dios es muy diferente a los temores de Satanás y a los temores que tiene a un hombre. El temor de Dios lo podemos definir como la conciencia. Voy a ejemplificarlo con algún punto para poder buscar esa definición correcta que viene en la palabra. En algún momento ustedes han dejado a sus hijos solos, chiquitos. En algún momento yo dejé a mis hijos, mis papás nos dejaban a mi hermano y a mí solos.
Y cuando nos dejaban solos, nosotros nada más esperábamos a que mi papá y mi mamá cruzaran la puerta, asomábamos tantito, llegaban a la esquina y empezábamos nuestro relajo. A veces les contaba a los hermanos, agarrábamos la caja de cerillos, poníamos el cerillo y le pegábamos al cerillo para que saliera el cerillo prendido y jugábamos guerras de cerillos. Y en algún momento le pegué al cerillo y le pegué a la cortina y la cortina ¡pum!, se prendió y quedó la cortina, creo que nada más el volante queda arriba. Y cuando llega mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues, ¿cómo que pasó de qué? Pues si la cortina está cortita. No, pues nos dieron, ya saben, una corrección a su modo en ese momento, que era pues, regañiza y golpe. Y pues ya después de ahí, mis papás tomaron la decisión, o nos comentaron a nosotros en algún momento, que iban a esconder, nos dijeron, porque nunca lo hicieron, que iban a esconder cámaras en todos lugares para que nosotros pudiéramos estar checados de todo lo que hacíamos y ellos darse cuenta de cómo nosotros íbamos a estar. Y les repito, no teníamos tanto dinero como para que ellos pusieran cámaras en todos lugares, pero a mi edad, yo y mi hermano pensábamos que sí, las cámaras estaban ocultas y en todos momentos buscábamos dónde estaba la cámara para poder no hacer lo que era correcto. En el caso del temor de Dios, es de esa forma, el estar consciente de que en todo momento Dios estará ahí. A lo mejor no podemos verlo, como yo no podía ver las cámaras, y no podemos sentirlo, pero de tener la conciencia de que Dios siempre está presente en tu vida y tomar en cuenta que tenemos que tomar una obediencia y una honra y respeto hacia el Señor. Esa parte es diferente al temor que tenemos a otras cosas. El temor a Dios es muy diferente. No puedes tener terror hacia Dios, porque cuando hay amor, no puedes tenerle terror a algo que tiene tan grande amor. A alguien que dio la vida por ti, no puedes tenerle terror. Tienes una honra y respeto hacia esa persona y tienes la conciencia de que en todo momento tienes que honrar y respetar a ese Dios que con tan grande amor entregó a su Hijo en la cruz. No sé si vamos identificando más o menos qué definición de amor tenemos hacia Dios. Ahorita vamos a ver diferentes versículos en los cuales nos va a mencionar qué nosotros podemos obtener como promesa y como bendición de ese temor de Dios y qué consecuencias podemos tener cuando nosotros no le tenemos temor a Dios. Y a veces nosotros queremos llevar nuestra vida a la forma que nosotros, si tú le preguntas a una persona que está en otra doctrina, ejemplo, no me gusta, pero la Iglesia Católica, y le dices que por qué ellos creen en esa situación, los santos, toda esa parte que les han enseñado, y ellos dicen, es que así me acostumbró mi papá a vivir, y eso yo lo tengo por costumbre, y no puedo faltar al respeto y a lo que me enseñó a mi papá de poder llevar toda la vida. Y tú llegas y me enseñas algo nuevo y me dices que la forma en que nosotros estamos llevando las cosas no está bien, yo creo que eso no es correcto. Ellos se acostumbraron a vivir así. Tienen una costumbre de poder vivir de esa forma, mas no llevan una honra y respeto al Señor y obediencia a lo que dice la verdad. Llevamos lo que mi papá me dijo, lo que mi mamá me dijo. ¿Cuántos no de nosotros le tememos o le respetamos más a las cosas del mundo que a lo que Dios nos dice? En su palabra dice que le entregues un día a la semana a Dios. Y en el trabajo te dicen, tú no puedes faltar, tienes que llegar temprano. Y en el trabajo cumplimos esa parte. Pero lo que nos dice la palabra, no lo hacemos. Ese temor, vamos inclinándolo hacia las cosas que nos benefician a nosotros. Mientras en el temor a Dios encontramos amor, encontramos que te cubre con sus alas, encontramos la respuesta, la verdad, el camino, la vida, que realmente es una vida, no la respetamos, no la honramos, no le tememos a esa parte de Dios. Mas sí le tememos a toda la parte del mundo. No voy a faltar al trabajo porque mañana no voy a tener para comer, mejor no falto. ¿Y por qué no dices, no falto a visitar a Dios? Porque si visito a Dios y escucho su palabra, sé que mañana Él me va a dar lo que yo necesito.
ese temor lo empezamos a disminuir en nuestras vidas y empieza a disminuir la comunión que tenemos hacia Dios. Toda la comunión que tenemos hacia Dios es beneficio para nosotros, para nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos esa intención, vamos a ir viendo cada uno de los versículos por primero, y para comenzar, qué es el temor a Dios y el significado que le da en la palabra Dios y cómo un hijo de Dios tiene que temerle a Dios. Vamos a ver en primera de Pedro 1, del 14 al 17, por favor. Es primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 17. Dice su palabra: ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Y porque Dios los eligió para ser buen pueblo, en la Biblia nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Esta parte última ponemos mucha atención, es el versículo 17. Dios es juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno ha hecho. Así que si dicen que Dios es su Padre, deben temerle o honrarle en este mundo, todos los días de la vida. En esta parte última y este último versículo, todos los tres versículos habla de cómo debe ser el comportamiento de un hijo de Dios. Pero en la parte última va el punto esencial de este tema: cómo debemos de comportarnos ante las situaciones. Dice que nosotros somos jueces y que en todo momento vamos a criticar al hermano lo que hace bien y lo que hace mal, y que vamos a estarlo señalando en cada momento, porque para ello Dios nos da a conocer la palabra para poder juzgar a los demás. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Menciona muy claro: tú no eres juez. Tú no eres quien, si Joel, César, Alejandro, Octavio, Raúl, si se equivocan, no somos quien para poderles indicar y juzgar de lo que están haciendo mal. Podemos compartir, podemos exhortar en amor, pero Dios te hace presente cuando exhortar y cuando compartir. Pero no eres quien para poder juzgar. El único juez es nuestro Señor. Y al final dice: si tú vives en todo momento con la conciencia de que tienes que temer a Dios, tu vida va a ser grande y tu vida va a estar guiada por Jesucristo. Pero si nosotros creemos que el temor está presente en otras cosas, pues no vamos a ser guiados por Jesucristo. Día a día nosotros tenemos que ir dándonos cuenta qué conduce a ese temor a Dios. Si todo lo que hacemos en el día y todo lo que hacemos en nuestras vidas tenemos siempre presente el temor de Dios, todo va a ser correcto. A veces algunas personas preguntan: ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré tomando la decisión correcta? ¿Y cómo saber si estoy tomando la decisión correcta con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo, con un negocio? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si estoy trabajando en lo que Dios sí permite? ¿Cómo puedo saber que el trabajo que estoy realizando, Dios me lo dio? Apenas en el tema de matrimonio les comentaba, a veces nosotros pensamos que el trabajo que estamos realizando es bendición de Dios. ¿Cómo pueden saber que ese trabajo que Dios les dio, hombre o mujer, cómo pueden saber que sí es bendición de Dios? ¿Alguna? Si tienes tiempo para Dios. Porque muchas veces no tenemos ¿Qué más? Los hermanos de taller ya lo saben. Cuando tienes paz, cuando tienes gozo de lo que tú haces, no es cuando te da más dinero, porque todos tenemos la idea de
este trabajo me lo dio Dios porque me bendice, me da dinero, me da esto, me da lo otro, me da lo otro. ¿Y para qué te lo da? Te lo da para ti. Porque todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Y si Él permite que nosotros lo tengamos, es para poder administrarlo y bendecir a alguien más. Díganme ustedes, bueno, no levanten la mano, pero digo un poquito de conciencia. De su trabajo que ustedes realizan, ¿qué tanto porcentaje ustedes utilizan para poder bendecir a otra persona? ¿Qué tanto porcentaje lo utilizan para poder cubrir tus necesidades? Ojo, pero también las necesidades que tú identifiques no va a ser un carro del año. O vas a decir, yo necesito un iPhone, esa es mi necesidad. Las necesidades, habla Dios de cuáles son las necesidades principales de un hijo de Dios. ¿Qué cantidad de esa parte nosotros la vamos enfocando? Y no quiero decir que todo se lo entreguen a la iglesia, porque en esta doctrina nunca hemos mencionado que todo lo que ganes vengas y lo traigas aquí. No, entrégaselo a Dios y que en tu corazón esté a quién bendecir y que te guíe Dios a quién bendecir. Pero a veces yo les comentaba a los hermanos, lo que nosotros damos es lo que nos sobra, mas no lo que nosotros queremos dar de corazón. Por eso en algún momento o en algunas doctrinas le llaman limosna, lo que te sobra. Cuando tienes que llevar algo, pues lleva esto, al cabo es lo más barato y al cabo es... Y si encuentras a alguien en la calle, pues dale un peso, que es lo que nos va a sobrar para esto. Dios no te dice que te des lo que te sobra. Dios te dice que por temor a Dios, por obediencia a Dios y honra a Dios, tú des y administres lo que Dios te esté dando de una forma para bendecir a los demás. ¿Cómo lo hagas? El único que te puede decir es Dios cómo hacerlo. Y te hace sentir en tu corazón cuando tú puedes bendecir a alguien más. Si tú dices, hoy en día voy a ir con el hermano tal, y voy a ir y le voy a decir, hermano, mire, tuve para comprar estos frijolitos con queso y me gustaría comérmelos contigo. Lo dejamos de hacer muchísimo, Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cuántas veces hacemos eso. Hay algunos hermanos que lo reconozco y sí lo hacen, visitan, llegan de visita y, hola hermano, ¿viene algo? Y siempre pensamos que vienen de visita porque nos van a pedir algo, ¿verdad? Pero hay hermanos que llegan de visita y solamente o te hablan o te mandan un mensaje y te dicen, oye, quiero saber solamente cómo estás y bendecirte. Y no te quita un minuto. Vemos en el grupo de WhatsApp. Díganme ustedes, ¿cuántas personas? Creo que la mayoría está, La mayoría está. ¿Cuántas personas dicen un buen día? ¿Cuántas personas dicen, hermanos, buenos días, que Dios los bendiga? Y Dios dice en su palabra, bendice a tus hermanos. Ya no te está diciendo que le des algo. Te dice bendícelos con una oración, con una buena palabra. Bien dice, bendecir. Hermano Raúl, que Dios te bendiga, que hoy en tu día no te perturbe nada. Que Dios te guíe tu camino. Eso es mucho más que si yo le diera 10,000 pesos al hermano Raúl. Porque nosotros tenemos que entregar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y por temor a Dios y obediencia a Dios, nosotros tendríamos que dar lo que hay dentro de nosotros. Si en mi corazón hay tristeza, si en mi corazón hay flojera, si en mi corazón hay rencor, si en mi corazón, eso es lo que le voy a dar a los demás hermanos. Pero si en mi corazón hay amor, hay bendición, hay fortaleza, hay ánimo, eso le voy a dar a mis demás hermanos. Y eso vale más que cualquier cosa física. Entonces, lo que quiero enfocar, hermanos, no es que bendigas con algo físico, sino que bendigas con un tiempo, con tu vida. Voy a darle 1 hora a mi hermano para saber cómo está. Hoy no vino el hermano tal. ¿Por qué será? Bueno, primeramente, Dios, me hinco ante ti y te pido por ese hermano, porque no asistió a la congregación. Espero que esté bien. Espero que esté bien. Hablo por teléfono, hermano, ¿está bien? A lo mejor el hermano es muy reservado, ¿verdad? Y no me va a decir lo que está pasando. Bueno, hermano, nada más hablaba para ver cómo estaba y bendecirlo. Yo creo que eso te fortalece muchísimo. Cuando uno está enfermo, en algún momento yo estuve enfermo en
cruzar de esa pandemia y que en algún momento me dio un poco de miedo humano de que yo pudiera tener esa enfermedad, les soy sincero. Después yo tuve fe en Cristo y me sacó adelante. Pero hubo dos personas, de todos los hermanos que somos más de 60 hermanos, incluyendo a niños, y hubo dos hermanos que los cuales me fortalecieron y me animaron dándome palabra. Y me ayudaban mucho, porque a veces ni mi familia lo hacía. A veces ni siquiera mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi hijo. Oye, papá, adelante, mira, tienes que fortalecer, déjame orar por ti. Pero esos hermanos, dos de esos hermanos, me mandaban mensaje diario, y me mandaban una palabra y oraban por mí, porque estoy seguro que ellos son hijos de Dios y oraban por mí. Y yo creo que eso, más que la medicina, más que cualquier cosa, fue esa oración de esas personas justas para que nosotros pudiéramos salir adelante. Esa es una gran vivencia de un hijo de Dios y del temer a Dios. Todo lo que vamos a mencionar ahorita es el temor a Dios, es la obediencia y la honra a Dios, ese es temerle a Dios. Y en este punto que estoy mencionando, el temerle a Dios es el poder obedecerle y orar unos por otros, el velar unos por otros y el poder cuidar y dar parte de tu vida hacia otro hermano. Vamos a ver todas las promesas y bendiciones que Dios te da por el medio del temor de Dios. Una de ellas viene en el Salmo 34, número 9. Voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Digo, la palabra la trato de hacer de esta forma porque pues trato de que no nos duermamos. Yo también he estado sentado ahí y yo sé que está hablando acá, pues está compartiendo la palabra y el Espíritu Santo lo está utilizando, pero los que están sentados allá, pues es difícil poder escucharlo y poder estar sentado todo momento escuchando a esta persona que está aquí. Pero estamos escuchando a Dios. Recordemos siempre que estamos escuchando a Dios. Y voy a hacerlo dinámico. Por favor, identifiquen ustedes, lo leo yo, identifiquen ustedes y por favor díganme cuál es la promesa o la bendición que Dios te da. Creo que es muy clara la palabra y lo van a identificar muy fácil y ustedes son muy sabios, hermanos. Salmo 34, 9, ¿les dije, hermanos? Ok, dice: temer a Jehová, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. ¿Cuál sería la bendición o promesa? La santidad. Nada falta. ¿Nada falta qué? ¿Físico, espiritual o emocional? Las tres. Pero ¿cómo va el orden? ¿Cuál es, hermanita? Temer a Jehová, que va dentro de lo espiritual. Cuando tú temes a Jehová, lo principal es lo espiritual. Dios te hace estar tranquilo. No te va a hacer falta comida. Los pajaritos, díganme ustedes, guardan sus gusanitos ahí y dicen, pues para mañana, porque qué tal si mañana mi mamá no me trae, o qué tal si mañana no hay gusanos, hay escasez de gusanos y ya no hay, y los guardan ahí. Pues no, porque se les echa a perder. Esos pajaritos fueron creados por Dios, al igual que nosotros. Al igual que nosotros, yo conozco a personas que cobran 10 pesos y de esos 10 pesos guardan 9 y sufren viviendo con uno. Una cosa es administrar y otra cosa es querer atesorar. No es malo guardar y ordenarte y disciplinar tu dinero, no es malo. Pero cuando tu intención es guardar para poder atesorar y afanarte por algo, es decir, pues voy a ir guardando los 10 pesos aunque mi familia coma pura maruchan, pero voy a tener el carro que yo quiero. No, es un afán. ¿Cómo identificamos un afán a una bendición que tú esperas de Dios? Porque todos tenemos esperanzas de una bendición de Dios. Dios, espero que tú me bendigas a que nos des un carrito. Porque tú sabes la necesidad de nosotros. Tal vez nos tenemos que transportar, o para mi trabajo, o para la necesidad que yo tengo. Pero Dios sabe la intención de tu corazón. Si esa es tu intención, creo que Dios obrará en ti de esa bendición. Si tú tienes temor a Dios de lo que está pasando, obedeces, vas en sus lineamientos, tratas de que su palabra, cada que la leas, la llevas a cabo, yo creo que Dios escucha porque tú eres justo y empieza a trabajar en tu bendición y en la promesa que tiene sobre ti.
Pero si tú quieres atesorar, Él lo va a revertir y va a decir: hijo, tienes que aprender a saber lo que es tener y lo que es no tener. Y a veces primero te pasa por ese valle de lágrimas, sufriendo y careciendo con trabajo que no te da tanto dinero, hasta que nosotros aprendamos a poder saber qué es lo que sí es tener. Y que no todo lo que te va a dar Dios es para bendición tuya absoluta. Les recomiendo mucho el libro del intercesor, está en el canal de YouTube. Si lo quieren, también se los puedo compartir en físico. Ahí habla de una persona en la cual era guiada por el Espíritu Santo y cobraba un salario. Ese salario que cobraba, le dijo el Espíritu Santo, obviamente por el medio especial que lo hacía comunicar con él, y le decía al Espíritu Santo que todo su salario no tenía beneficio para él de nada. Y los 10 pesos que utilizara eran los 10 pesos que él iba a utilizar para todos los demás, para bendecir a los demás, hermanos y personas que él viera. Y lo que él reservaba, o lo que él necesitaba más bien, Dios se lo daba. ¿Cómo? Veía la forma de poder dárselo. Yo no recuerdo haber un versículo aquí en la Biblia en la cual diga que Jesucristo escuchaba a los apóstoles diciendo a Pedro y a Juan, por ejemplo, iban al monte a orar o a dar el tema, y que le dijera: oye Pedro, ¿y trajeron tortas de tamal para comer o qué? Oye Pedro, ¿y dónde vamos a dormir? Oye Juan, ¿y dónde vamos a hacer esto? No menciona en algún momento que se turbaran o preocuparan por tener algo que comer o por tener dónde descansar, mucho menos Jesucristo. Él no se preocupaba por eso, porque él sabía que su Padre en algún momento les iba a dar el comer que tenían que necesitar al día, y les iba a dar un lugar de descanso en su momento. Entonces, hermanos, el primer punto es que Él, por medio del temor de Dios, nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Todo es todo. Cuando menciona la palabra es todo, cubre totalmente todo: emocional, espiritual y físico. Si yo tengo una necesidad emocional con mis hijos, con mi esposo, con mi trabajo, con cualquier situación, con mis padres, si le temes a Dios, Él te va a dar la estabilidad y te va a dar todo en el momento. ¿Cómo temer a Dios? Obediencia y honra. Recuerden mucho esa parte de la definición: obediencia y honra. Tener la conciencia de que siempre estemos en obediencia y honra, y que ahí va a estar el Señor. Salmo 34:7, por favor. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Listo. ¿Cuál es la bendición o la promesa, hermanos? ¿Cuál? Salva y protege. Los dos. Más lo enfocamos aquí en el tema más hacia que nos protege. Dice su palabra que a un hijo de Dios nadie lo puede tocar. Ni las huestes de maldad, ni las personas físicas, ni lo que nosotros podamos creer. También dice su palabra que hay de aquel que el que le haga algo a un hijo de Dios. Y no dice: hay de aquel que no conozca de la palabra de Dios, que le haga mal a un hijo de Dios. También habla de los hijos de Dios. O sea, que si tú, hermano, le haces daño, hablas, juzgas, criticas, ofendes a un hermano, hay de aquel que le haga algo mal a un hijo mío. Yo por eso, mi hijo está presente y puede decirles y puede constatar algo. Trato porque no he creído yo, identificado que Dios lo haga. Yo no tengo ningún sentir con ningún hermano. Yo los amo a todos. En el amor en Cristo, los amo a todos. Y si en algún momento yo les he hecho algo, les pido perdón. Y les pediría a ustedes que se acercaran a mí para que yo poder pedirles perdón. Y yo, en este caso, no lo identifico, pero si no me puedo acercar yo, porque tendría que acercarme yo a pedir perdón. Pero les invito, hermanos, a que esta parte del perdón y del sentir con los demás hermanos tengan mucho cuidado, porque la palabra
no es la verdad. Y aquí está mencionando, hay de aquel que le haga algo a uno de sus hijos, hermano o no hijo de Dios. Y también dice aquí en la palabra, que Él te va a defender en todo momento. Cuando tú vas con el temor de Dios, siempre vas a triunfar. Pero cuando tú vas con un temor y terror humano o hacia Satanás, siempre vas a perder. En un partido de fútbol rápido, si tú vas con miedo, es que aquellos son los campeones y son los mejores, y ya te están trabajando psicológicamente. Y esos les pagan porque juegan y les pagan dinero porque juegan muy bien. Ya cuando llegaste a la cancha y escuchaste eso, ya perdiste. Porque el temor te paraliza. Y aunque tú seas mejor que ellos, ya te paralizó. Pero cuando tú vas a una batalla con el temor de Dios, o sea, con la obediencia y la honra a Dios, siempre obtendrás la victoria. Si tienes un problema con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, y vas con el temor a Dios, siempre triunfas. Rápido les voy a contar. En mi trabajo me obligaban, porque era una obligación, a que me tenían que vacunar para poder trabajar. Y me dijo claro el director, si tú no te vacunas, estás despedido. Y le dije, no me voy a vacunar, porque yo creo en Dios. Y Dios permite que yo sea sano. Y en su palabra dice Dios, ellos son chinos, los dueños de esta empresa. Y ellos tienen otra creencia, obviamente en otros dioses. En todo momento yo le dije que no me iba a vacunar. Y al final me dijo, a ver, ven, siéntate. ¿No te vas a vacunar? Y dice, no voy a vacunar. Y si me tiene que despedir, pues está bien. Dice, hay algo que me sorprende. Dice, en mi país creemos mucho en ciertas cosas de dioses y todo ello. Dice, pero no había visto a alguien que pudiera defender lo que Dios le da con esa postura. Y que sabiendo que iba a perder su trabajo, no te niegas a lo que Dios te está diciendo. Dice, y por ello, yo no he encontrado a alguien en mi país que pueda ser tan fiel a ello. Dice, y te quedas con el trabajo. Nada más te pido de favor que trabajes desde tu casa para que no vengas a contagiar acá a los demás. Bueno, está bien, ¿no? Pero creo que nosotros a veces nos pide eso Dios. Ten temor a Dios, tenle temor a Dios, mas no al mundo. Cuando tú le temes a Dios, todo va bien. Y por más que quieras, todo va bien. Mi hijo también en su momento me decía, papá, es que en la escuela me dicen que me tengo que vacunar y cómo le voy a hacer, y mira, esto. Yo le decía, pues tranquilo, a ver, vemos. Si ya vemos que la circunstancia está difícil, pues Dios nos va a dar la oportunidad de poder hacerlo, si lo tenemos que hacer o no lo tenemos que hacer. Pregúntele a él, no pasó nada y tuvo que regresar. Porque Dios, cuando le tememos a Dios, Él te muestra el camino, Él te da la respuesta a la circunstancia difícil que va a haber. Pero nosotros a veces aceleramos esa respuesta y queremos que la respuesta nos llegue mañana o hoy mismo. Y Dios te dice, a ver, tranquilo, pásame tantito por esa circunstancia, porque si yo te lo doy en este momento, tú lo vas a tirar. ¿Cuántos no sabemos que vienen los hermanos a escuchar la palabra una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque todos los que venimos estamos enfermos, y tal vez Dios hace el milagro, o tal vez Dios le da eso, lo que Él pedía en ese momento, y después de que se lo da la vuelta y nunca más vuelve a regresar? Entonces Dios dice, yo tengo que darte algo cuando tú aprendas a saber obtenerlo y permanecer en ti, y después utilizar eso que yo te di para bendición de los demás. Yo restauré tu matrimonio, te dice Dios. No te vayas, te necesito, porque necesito que por medio de ti y de lo que hice en ti, restaures a otros matrimonios y que compartas esa parte de tu testimonio y se restauren más matrimonios. Pero como yo ya obtení lo que tuve, no tengo temor a Dios, me doy la vuelta y pues adiós, ya obtuve lo que tengo y me voy. Habemos muchos así, Sabemos muchos así. O sigo viniendo, sigo siendo religioso como antes. Yo antes iba a la iglesia católica, iba cada domingo, me persinaba, bendecía, daba el sermón y todo, y ya me iba a mi casa. Pero durante la semana, pues continuaba el mismo, ¿no? Y continuaba haciendo lo mismo. Y sí escuchaba la palabra, pero me entraba por aquí y me salía por acá. ¿Y el temor de Dios dónde quedó? Pues ya salió.
Dios no dice eso. En su palabra dice, el temor de Dios permanece en ti y es para toda tu vida. No son como los pares de sufrir. Los pares de sufrir, tú vas, te animan, en ese momento sales de ahí y estás bien animado, y yo voy a poder con todo y todo, y al otro martes tu esposa te deja y ¡pum! Va para abajo todo. No permanece. Las cosas de Dios sí permanecen, y para siempre, porque cuando le tememos a Dios, todo permanece para siempre. Otro, Salmo 112, del 1 al 2. ¿Listo? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendecida. ¿Cuál sería la promesa, hermanos? O la bendición. Será bendecidos. Aquellos hermanos que se preocupan mucho por sus hijos, que son mamás cuervos, papás cuervos, que en todo momento quieren que sus hijos estén bien, yo creo que todos somos así. Todos somos así. Obviamente, no por ser hijo de Dios quiere decir que vamos a dejar de ser así. Pero la palabra sí te dice que los disciplines, que les enseñes el camino y que nunca se perderá de ese camino. Y Dios te dice, si tú temes a Dios, si tu papá y mamá como matrimonio obedecen y honran a Dios, el estar bien y el estar unidos, una sola carne, una sola decisión, un amor verdadero que es el ágape, lo que viene abajo de ti será bendecido y conducido hacia el camino que Dios te da. Pero cuando nuestros hijos nos ven que nos peleamos, que discutimos, que nos ofendemos, que en todo momento estamos separados, que no hay una unión familiar, que nunca oramos juntos o separados, que nunca leemos la Biblia, que nunca tratamos de ser generosos en la parte, que nunca somos bondadosos con nuestra vida hacia los demás, que no le entregamos nuestra vida a Cristo, que no somos temerosos de Dios ante las cosas que nosotros vamos decidiendo, nuestros hijos van a hacer lo que ellos quieren. Y no vamos a tener el control, porque el día que yo quiera corregir a mi hijo, él me va a empezar a reprochar todo ello y me va a decir, papá, ¿tú me quieres decir eso? ¿Tú me quieres decir que yo ame a las personas siendo que tú hablas y criticas de este y del otro y del hermano y juzgas y esto y escucho yo cómo hablas de los demás, papá, mamá? ¿Cómo quieres que yo cambie esa parte? El temor de Dios no lo heredó Jesucristo. Jesucristo le tenía temor a su Padre, el temor de Dios. Antes de ser crucificado, él no tenía miedo humano de poder ir a la cruz, porque él sabía lo que iba a pasar y que lo iban a golpear y todo lo que le iban a hacer. Ese temor era el temor humano. Pero fue el más grande el temor a Dios para poder cumplir lo que tenía que cumplir. Y le dijo, yo sé que tengo que pasar esto, pero si es tu voluntad, así lo haré. Y sabes que yo tengo miedo, Padre. De igual forma, yo le oro a Dios y le digo, Padre, yo sé que me quitaste el trabajo, yo sé que he tenido problemas con mi esposa diario, yo sé que mis hijos no están del todo al bien, pero te temo, Padre, y tengo que seguir tus lineamientos. Tengo que seguirte a ti y obedecerte a ti y honrarte a ti. Ya solamente espero la respuesta, Señor. Y esperas. Pero ¿cuántas veces nosotros, el temor al mundo nos gana y queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas? Mi hijo está pasando por una circunstancia y no permito que Dios trabaje en él. Y le digo, a ver, hijo, ¿te hacen falta cuánto para poder comprar el retiro de jóvenes? Pues papá, tú sabes que yo no trabajo, yo no hago esto, yo no hago... Técnico, a ver, ahí está. ¿Y en qué momento le permito a Dios trabajar en mis hijos? Si yo ya se los entregué, yo ya le dije a Dios,
Dios, aquí te los encomiendo, tú trabaja con ellos. Te dice Dios, bueno, está bien, hijo, pero hazte un ladito, no te estés metiendo. Y si te vas a seguir metiendo, te voy a tener que tranquilizar ahí. ¿Cómo? Te enfermo un tantito y ahí siéntate tantito en lo que trabajo con tu hijo. No permitamos que llegue a pasar eso en nuestras vidas, porque es difícil. Y jóvenes, atiendan, y sobre todo los que ya tienen cierta edad, ya tienen una responsabilidad. Y ya saben cuál es el temor que tienen que tener a Dios. Porque si así ustedes no lo han visto reflejado en sus padres, sí lo han visto reflejado en su Padre Celestial, que es Jesucristo. Y Él es obediente a su Padre. Y si tengo que seguir sus pasos, pues mi papá, a lo mejor Joel no es el correcto, pero mi Padre Celestial sí es el correcto, y Él hizo la obediencia a su Padre, y yo tengo que ser como Él. Entonces, jóvenes, no nos justifiquemos que no podemos seguir los pasos de nuestros papás terrenales, que porque ellos no hicieron el bien. Porque nuestro Padre Celestial nos ha dado el ejemplo perfecto. Entonces, no nos juzguemos ahí. Salmo 25:14, por favor. Perdón, 25:12 primero. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino. Promesa. Nos muestra el camino, nos guía. En todo momento, cuando nosotros tememos a Dios, Él nos va a decir, en una toma de decisión, como hace rato les decía, en un negocio, en el trabajo, con nuestra familia. A veces nos cuesta trabajo decir, ¿y estaría haciendo lo correcto? Pero pues me voy a esperar al domingo a ver qué me dice César Fierro, ¿no? Pues imagínense si Dios te ha dado el poder grande del Espíritu Santo que está en ti y que Él te hace y te guía para ver cuál es la toma de decisiones. ¿Cuál es la respuesta? Temer a Dios. Honrar y respetar y obedecer a Dios. Me pasa a mí también, no los estoy criticando ni juzgando, me pasa a mí también que a veces no sé qué decisión tomar. Y digo, pues voy a esperar, o le voy a hablar a alguien, a alguno de mis hermanos para ver qué me dice, o le voy a decir a mi comadre o a mi esposa a ver qué me dice, y ya tomo la decisión. El temer a Dios te da la responsabilidad y te da ese poder que ahora habita en ti, que es el Espíritu Santo, para que por medio de la comunión tú tomes tus decisiones. ¿Te vas a equivocar? Posiblemente, pero vas a ser sustentado por Dios. Yo le decía a las chicas que nos apoyan con lo de informática, y me decían, híjole, pero si no sabemos, si nos equivocamos, yo también así era. Me ponían en tal cosa y, ay, híjole, y si no sé hacerlo. Y en algún momento César me dijo, a ver, Joel, si tú eres obediente a Dios, no obediente a mí, no obedezcas a Joel, ni a César, ni a Tania, a nadie, no obedezcas a nadie de los hermanos, obedece a Dios. Cuando tú obedeces a Dios y las cosas pasan mal, Dios te está sustentando. Y Dios está permitiendo que pases eso mal. ¿Cuántas veces no mandaba a cada uno de sus siervos en la Biblia? Y esos siervos a lo mejor pasaban situaciones difíciles. Por ejemplo, Daniel antes de entrar al horno, o antes de entrar con los leones. Pasó situaciones difíciles. Pero esa situación difícil hacía que el temor a Dios lo sacara de ahí. O sea, la honra y respeto a Dios hacía que lo sacara de ese problema. La otra vez estudiaba un poquito eso del horno y de los leones, y tiene un significado el león y el fuego, un significado espiritual en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos circunstancias familiares y cuando nosotros tenemos circunstancias de inmoralidad sexual, de dinero, va el significado en esa parte del león y del fuego. Y cuando nosotros estamos involucrados en esa parte, estamos pasando por el foso de los leones y estamos pasando por el horno de fuego. ¿Qué es lo único que va a estar ahí? Él te dijo, a ver, te voy a sacar de los leones, te voy a librar de los leones y te voy a sacar del horno de fuego.
Pero nunca te dijo, te voy a librar de eso. Te dijo, voy a estar ahí contigo, pero teme a mí, témeme a mí. Nunca te dijo que no vas a pasar circunstancias difíciles. Nunca te dijo que vas a dejar de tener problemas con tu esposo. Nunca te dijo que vas a carecer de economía. Él te dijo, lo vas a pasar, pero ahí voy a estar contigo. Solo tenme un poquito de temor a mí. Un poquito no, es un mucho. El poder cumplir ese temor es simple, obedecerle, cumplir sus estatutos. Si Él me dice, ama a tu prójimo, los dos, hace ratito mencionaba el hermano Raúl al inicio, los 2 mandamientos. A veces el cumplir el primero, todo lo demás se cumple. Si tú sigues el primero, todo lo demás en automático lo cumples. ¿Cuál es el primero, hermano? Cuando tú amas a Dios, le temes a Dios. Cuando tú amas a Dios, honras a Dios. Cuando tú amas a Dios, le obedeces a Dios, le respetas a Dios. Si no le amas a Dios, no lo estás haciendo. En algún momento alguien me preguntó, a ver, levante la mano, hermanos, ¿cuántos aman a Dios? Pues toda la congregación, hasta los 2 manos levantaron. No, todos aman a Dios. Ok. ¿Y cuándo has ido a darle de comer a la cárcel? ¿Cuándo has ido a dar de comer a los hospitales? ¿Cuándo has ido con tu enemigo a pedirle perdón y a bendecirlo? Y no de comer físico, comer espiritual. Y pues ahí ya, de esas manos que levantaron, pues algunos bajaron las 2, algunos se quedaron a medias, y algunos bajaron por completo, algunos se decayeron. Porque el amar a Dios no es algo de palabra como el amor mundano. El amar y temer a Dios es algo más que sobrepasa el entendimiento humano. Es algo más espiritual. Cuando nosotros tememos a Dios, tenemos un amor verdadero. Y no ofendo a mi esposa, no critico a mi esposa. El amor te dice, ama a tu esposa. El amor de Dios, el temor a Dios te dice, ama a tu esposa. Entiende a los hermanos cuando se equivocan. Si los demás se equivocan, ámalos y entiéndelos, porque en algún momento tú estuviste ahí. Todos los que llegamos aquí éramos enfermos, Yo he escuchado, hermanos, que llegan personas nuevas y el Señor te dice, ay, hermano, si tiene una situación muy difícil y mira, y está complicado. Y yo siempre digo, pues para mí no es complicado. Digo, para mí sí es complicado, pero para Dios no creo. Y cuando le empiezas a temer a Dios, Dios hace cosas sorprendentes, cosas que al ojo humano pues no van a ser verídicas hasta que se ven cumplidas. Yo creo que no hay problema el cual no pueda ser sustentado por Dios. No lo hay. Y analicen cada uno de las personas, de los siervos en la Biblia, de lo que pasaron. Y a todos les dio una respuesta. Algunos engañaban a sus esposas, algunos robaron, algunos estuvieron en la cárcel, algunos traicionaron, algunos mataron. Todo eso fue perdonado por Dios. Y por un simple hecho, temerle a Dios. Cuando tú le temes a Dios, todo te es posible, todo, hermanos. Vamos a ver un último versículo. Eclesiastés 12:13, por favor. Eh, 12:13. Eclesiastés 12:13. Dice, puedo terminar este libro, o sea, la Biblia o ese libro de Eclesiastés, la palabra de Dios, con un resumen. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo
lo que el hombre debe de tener. Si tú no tienes temor a Dios, o no tememos a Dios, no tenemos nada. Así de simple, hermanos, ¿eh? Ese es el resumen que hace en su palabra Dios en relación al temor. Si tú no lo tienes presente en todo momento, el temerle a Dios, así ores 20, 30 horas al día, así te hinques cuantas veces quieras, si tú no le temes, o sea, no honras, respetas, obedeces y amas a Dios, en tu vida no pasa nada. Así que el temor de Dios, en un hijo de Dios, todo va incluido. Si tú le temes a Dios, tienes amor. Si tú le temes a Dios, tienes sabiduría. Si tú le temes a Dios, tienes honra y respeto hacia los demás. Si tú le temes a Dios, te va bien en tu vida, te va a dar todo lo que tú necesitas. Si tú le temes a Dios, tu trabajo va a ser bendecido, tu casa va a ser bendecida, tu matrimonio va a ser bendecido. ¿Que van a tener circunstancias? Claro que vamos a tener circunstancias en nuestros matrimonios, porque somos dos personas las cuales nos unió y nos vamos a tener que tomar decisiones y en circunstancias vamos a diferir, pero en el amor en Cristo y en el temor en Dios vamos a tomar la mejor decisión como matrimonios o con nuestros hijos, la relación con nuestros hijos. Está siendo difícil porque yo ya le dije a ese cabezón que vaya a la congregación y no obedece. Tiene una cabeza bien grande, pero no obedece. ¿Ustedes creen que ustedes son los que tienen que traerlo? No. ¿Cómo tengo que hacerlo? Temiéndole a Dios. Yo le temo a Dios y mi hijo solito va a llegar aquí. Bueno, no solito. Dios va a hacer que venga. Y si viene y se duerme aquí, obedezco a Dios, le temo a Dios para que cuando esté aquí presente, la palabra de Dios lo despierta. Háganle cuenta que Dios le va a hacer, despierta a todos. A veces todos estamos dormidos en la situación que estamos pasando. Y decimos, pues sí, ya voy a la iglesia, ya me dijeron que ore, que me hinque, que doble rodillas, yo ya me hinqué, ya doble. ¿Y le temes a Dios, hermano? ¿O lo dejas ahí al simple de hacerlo lo más común, que es orar, leer la Biblia, pero el tercer punto de la comunión no lo hago? Oro mucho, leo mucho, pero no obedezco nada. Y son 3 puntos de la comunión. Y el tercer punto siempre lo pasamos por alto, que es el temor a Dios, la obediencia. ¿No? ¿Tienes que ir? Ok, vamos a escuchar una